Lo que dice la historia, cartas al señor ministro de Ultramar por el director de El Clamor del País, y secretario general del Partido Autonomista Puertorriqueño de Salvador Brau, Madrid. Tipografía de los hijos de M. G. Hernández, Libertad, 16 duplicado. 1893. Advertencia: imprímese este folleto por varios puertorriqueños residentes en Madrid, y en él se reproducen las cartas al ministro de Ultramar que, con el seudónimo de Casimiro Claro, ha publicado en El Clamor del País el director de aquel periódico y secretario general del Partido Autonomista Puertorriqueño, de Salvador Brau. En ellas ha interpretado su autor con elocuente acierto el sentimiento patriótico herido en la pequeña Antilla por el funesto error de escindir la idea de la nación, clasificando a con acento los españoles para el ejercicio de sus derechos en tres clases: españoles peninsulares a con acento quienes se reconoce el llamado sufragio universal, españoles cubanos a con acento quienes se exige la cuota de 5 pesos para intervenir con su voto en la vida nacional, y españoles puertorriqueños a con acento quienes no se reconoce ese derecho, sino mediante la cuota de 10 pesos. Al imprimir el presente folleto, los puertorriqueños, que con ese fin nos hemos reunido, hemos querido que el pueblo peninsular conozca esas páginas de la historia de nuestra lealtad a con acento la causa nacional, que ni esta ni aquella consienten que se pase sin protesta semejante atropello a con acento nuestros derechos de españoles, desconocidos u olvidados por el ministro de Ultramar al proceder a con acento una reforma que ha venido a con acento a agravar el error mismo que debía haber subsanado. Varios puertorriqueños. Madrid y marzo de 1893. Este folleto no se vende. Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse al Sr. de Mario Brau Zuzuarregui, calle de Jacometrezo 74, principal derecha. Al señor ministro de Ultramar y excelentísimo señor, la calificación de españoles de tercera clase que acaba vuecencia de adjudicarnos a con acento los puertorriqueños, háceme sospechar que, a pesar de los profundos estudios coloniales que le asisten, y merced a con acento los cuales habrá podido llegar al alto puesto que, para regocijo de cuneros, ocupa, acaso por la grandeza de esos mismos estudios, sino por la exiguidad del territorio que ocupamos los que recibiéramos de los reyes católicos una ovejuela por cívico. Blasón: no ha llegado vuecencia a con acento apreciar la significativa trascendencia de nuestra historia. No es esto de extrañarse en un ministro de ahora, cuando alguno de los de enantes tomó a con acento nuestra isla por una especie de remedios ojibara, cuando no una isla de pinos, regiones de la Gran Antilla, olvidándose de que entre Cuba y Puerto Rico media nada menos que Santo Domingo, la cuna del Imperio Español en América, hoy convertida en dos repúblicas independientes entre sí. Errores geográficos de tal naturaleza son de suyo muy salientes, pero aún han de asumir carácter más grave, cuando informadas por ellos se ven surgir determinaciones que afectan a con acento la consubstancialidad de un derecho perfectamente heredado, custodiado y ejercitado. Deseando que vuecencia pueda, en lo sucesivo, evitarse esas caídas y evitárselas a con acento sus sucesores, me permito dirigirle estos apuntes, que con gusto escribiría en mallorquín, si conociera ese dialecto, pero en estas escuelas jíbaras en que cursé rural enseñanza, no se enseña otra gramática que la de la Real Academia Española, y a con acento lo poco que de sus preceptos recogí he de atenerme, para hacerme entender de vuecencia. Instalados en Puerto Rico algunos centenares de españoles en la primera década del siglo XVI, al eclipsarse en el sepulcro reyes como Fernando el Católico y ministros como el cardenal Jiménez de Cisneros, que designaran a con acento la naciente colonia un procurador en Cortes, solos, entregados a con acento sus propios esfuerzos, se quedan aquellos fundadores de nuestro pueblo. La atención de los primeros Austrias se aplica a con acento trastornar el mapa europeo, la emigración colonial se encauza hacia los ricos imperios descubiertos por Cortés y Pizarro. La población de Puerto Rico, diezmada por la viruela y el paludismo y azotada por ciclones devastadores, se ofrece como cebo fácil a con acento las represalias de los vencidos en Nápoles y el Piamonte. Buques franceses asaltan en 1528, 1538 y 1554 las playas meridionales de la isla, y unos tras otros han de darse a con acento la fuga,
ahuyentados por el heroico brazo de aquellos rabinsans anémicos, encariñados con el terruño. Tras los franceses vienen los ingleses, guiados en 1595 por el célebre Francis Drake, quien, a con acento pesar de su flota de 23 velas, no logra posesionarse del puerto de la capital. Siguen a con acento los ingleses, los holandeses que en 1625 a con acento las órdenes del general Bowdoin Henry, se apoderan de la ciudad, la incendian y acorralan al gobernador de Juan de Haro con su fuerza en el castillo del Morro. Los campesinos del interior corren a con acento San Juan y acosan al invasor, que cogido entre dos fuegos huye vergonzosamente. En este último año se apoderan los franceses de la Dominica y más tarde de la Guadalupe, islas orientales próximas, los holandeses se adueñan de Tórtola y luego de Curazao, en San Tomás y Santa Cruz se da al viento el pabellón dinamarqués, en 1655 los ingleses arrebatan a con acento Jamaica, San Cristóbal, San Martín, Barbada, todo el archipiélago descubierto por Colón en su segundo viaje se aparta de la soberanía española, hasta Santo Domingo, la colonia primada, ve arropada en 1640 la mitad de su territorio por las lisas de Francia, en tanto Puerto Rico, la colonia pastoril, el peñón estratégico, el feraz cuanto olvidado terruño, mantiene inalterable, en medio de esas transformaciones, su sagrada nacionalidad. Y la mantiene por la voluntad de sus moradores. Los reyes han levantado una fortaleza junto a con acento un puerto, para que puedan hacer cómodas escalas sus galeones, pero los cañones de esa fortaleza no bastarían a con acento amparar las playas desmanteladas y accesibles a con acento cualquier rapacidad extranjera, si no estuviera pronto a con acento oponer barrera inexpugnable a con acento la codicia de los intrusos, el temerario valor de los rudos colonos. Para sostener la escasa guarnición de esa plaza fuerte destinan los reyes corto situado, que proveen las rentas del Virreinato de México, para fomentar el desarrollo de la colonia, siquiera materialmente, no se estima necesaria ninguna asignación. Puerto Rico es un presidio americano, no una sociedad civil, ni una plaza mercante, ni una factoría agrícola. Ni procedimientos administrativos le dan vida, ni estudios económicos revelan que en su porvenir productivo haya parado mientes la corona. Cuando en 1765 emergencias de la política internacional aconsejan a con acento Carlos III enviar al general O'Reilly para reconocer el estado de la isla, el caudillo se asombra del acrecimiento de la población, de su esparcimiento por los campos y de la actividad mercantil que se desarrolla por sus costas. La ley económica del cambio es ineludible, no acudiendo a con acento llenarla la metrópoli, los colonos de San Juan, solicitados por los extranjeros adueñados de las islas vecinas, restablecieron comercialmente el equilibrio entre el consumo y la producción, entregando a con acento buques ingleses, daneses y holandeses sus maderas y ganados a con acento trueque de artefactos de labranza, telas para cubrir sus desnudeces y armas y proyectiles para su personal defensa. Ese comercio ninguna utilidad reportaba a con acento las rentas nacionales, mas no tenían culpa de ello los colonos, que en sus relaciones llegaban, en bien del acrecimiento de la colonia, a con acento procurar la selección de la raza europea, por medio de enlaces conyugales entre sus hijas y los tratantes marítimos, atrayéndolos a con acento residir en el país, pero no dispuestos a con acento transigir jamás con pretensiones rapaces nocivas a con acento la nacionalidad que, como sagrada herencia, recibieran de sus progenitores. Si por ventura alguna vez se les consideraba débiles para mantener ese empeño leal, y los soldados extranjeros invadían las costas, como aconteciera en 1703 por Arecibo, surgían criollos como Antonio de los Reyes Correa, cuya bravura hubo de reconocer Felipe V. Y si más tarde, en 1797, recordando acaso la hazaña de 1762 en que la bandera inglesa sustituyó a con acento la española arriada en las fortalezas cubanas del Morro y la Cabaña, se presentaba ante los muros de Puerto Rico una escuadra británica de 30 buques, con 6.000 hombres de desembarco, a con acento la carencia de tropa de línea suplía la exaltación del paisanaje, atacando, machete en mano, sin vacilaciones, blancos y negros, propietarios y esclavos,
las trincheras enemigas hasta lucir aquella alborada de un 2 de mayo que iluminó la fuga de los sitiadores, lanzados sobre la isla de Trinidad, española como Puerto Rico, pero cuyos habitantes no supieron o no quisieron, como los puertorriqueños, mantener inalterable en su territorio la bandera de España. Eso arrojan los fastos históricos de esta isla en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿No le parecen suficientes esos datos al señor ministro para caracterizar la personalidad cívica del pueblo puertorriqueño? Pues dígnese a guardar otra epístola, porque lo mejor queda por decir, y no pretende fatigarle este humildísimo servidor, que las manos besa a con acento vuecencia. 2. Excelentísimo señor, en mi carta precedente hube de recordar a con acento vuecencia la venida del general O'Reilly a con acento Puerto Rico, en calidad de comisario regio, allá por los tiempos de don Carlos III, y ahora añado que a con acento ese mismo periodo corresponde otra comisión, la de escribir nuestra historia insular, empeño confiado por el conde de Florida Blanca, al monje benedictino fray Íñigo Abad. Uno y otro comisionado llenaron a con acento conciencia su tarea. O'Reilly probó que sabía ver, al cerrar su informe con esta advertencia, la importancia de la situación de la isla de Puerto Rico, la bondad de su puerto, la fertilidad, ricos productos y población, las ventajas que debe producir a con acento nuestro comercio, el irreparable daño que nos resultaría de poseerla los extranjeros, piden, me parece, la más seria y más pronta atención del rey y de sus ministros. Fray Íñigo demostró que sabía sentir las necesidades públicas, al estampar en su análisis histórico estas líneas, la autoridad y gobierno depositados en un militar padecen sus alteraciones, según la mayor instrucción y modo de pensar del que gobierna. Acostumbrados a con acento mandar con ardor y a con acento ser obedecidos sin réplica, se detienen poco en las formalidades establecidas para la administración de justicia, tan necesarias para conservar el derecho de las partes. Este sistema hace odiosos a con acento algunos que no conocen que el interés del gobierno debe ser el bien del público y que jamás hará este progreso en la industria ni en las artes mientras no tenga amor y confianza en el que gobierna. Como esos pareceres datan de 1775 a con acento 1780, ya puede vuecencia convencerse de que el reconocimiento de las inconveniencias atribuidas a con acento nuestro gobierno civil servido por funcionarios militares, a con acento la vez que la recomendación de acudir con medidas económicas a con acento desarrollar, en bien de los intereses políticos de la nación, las condiciones naturales y sociales de Puerto Rico, cuentan con oficial abolengo y más que secular longevidad. Es verdad que ni la corona ni sus ministros dieron señales de haberse identificado con la previsión de los informantes, pero cierto es también que los insulares no justificaron los fundamentos en que aquella previsión se cimentaba. El asedio británico, al corporizar el codicioso deseo extranjero presentido por el general irlandés, lejos de hallar debilitado el amor del pueblo puertorriqueño a con acento su gobierno, como temía el sacerdote historiador, selló con nuevo timbre sus tradiciones leales. Al desvío de la metrópoli respondió la colonia acendrando el sentimiento de la nacionalidad. A mayor desdén, adhesión más resuelta. Ni el señor don Carlos IV ni su privilegiado ministro don Manuel Godoy supieron apreciar esa conducta. Fue necesario que estallase el glorioso levantamiento de 1808, y que las regiones metropolitanas llamasen a con acento sus hermanas de ultramar a con acento ejercitar, en familia, la soberanía nacional que correspondía a con acento todas, para que a con acento las Cortes de Cádiz concurriese un hijo de Puerto Rico, don Ramón Power, trayendo de allí por la mano, a con acento su tierra natal, a con acento don Alejandro Ramírez, el fundador de esta hacienda insular cuyas rentas cubren hoy, aproximadamente, un presupuesto de 4 millones de pesos, consumidos en prestigio de España, sin gravar en un céntimo el tesoro de la metrópoli. La administración de Ramírez es fecunda. Abre los puertos al comercio internacional y mata el contrabando, por sus influencias se crea la Sociedad Económica de Amigos del País y con su pluma acude a con acento la prensa periódica a con acento vigorizarla,
Por sus solicitudes se favorece la inmigración de colonos extranjeros que acuden a Conacento a aplicar sus capitales y conocimientos al fomento de la industria sacarina. El ingreso en la vida política nacional desarrolla progreso en la colonia, que responde a Conacento ese reconocimiento de sus derechos cívicos con una nueva y más espléndida explosión de patriotismo. ¿Por qué no todas las regiones ultramarinas habían seguido la conducta de Puerto Rico? En las capitanías generales de Venezuela y Nueva Granada se había respondido al llamamiento fraternal de la metrópoli proclamando en 1811 la independencia territorial, al grito de ¡Viva la República! El Ecuador la sigue, Buenos Aires, Chile, México, Perú las imitan sucesivamente, todo el vastísimo imperio continental concluye por apartarse de la soberanía española, como se apartaran en el siglo XVII las islas del Mar Caribe, y Puerto Rico presencia esa catástrofe nacional, manteniendo imperturbables sus tradiciones. No es que las sugestiones revolucionarias no le asedien, no es que la situación creada por las circunstancias cohiba parricidas intentos, no es que hasta sus costas no lleguen las ráfagas de la tempestad arrasadora. Es que en la idiosincrasia de nuestro pueblo el amor ciego al terruño y el culto perseverante a Conacento la nacionalidad aparecen históricamente confundidas en un solo y único sentimiento, que no han logrado separar las más dolorosas decepciones. La prolongada y costosa guerra continental no permite mantener en Puerto Rico un ejército de ocupación, la guarnición de la capital es exigua, no hay en el territorio guardia civil ni guardia rural ni cuerpos de orden público. La nación confía en el país. Todo vecino de condición libre, insular, peninsular o extranjero nacionalizado, es soldado urbano forzoso, desde la edad de 16 años hasta la de 60, y está dispuesto a Conacento acudir con un arma blanca a Conacento la voz de sus sargentos mayores, propietarios rurales respetables, cada vez que se reclamen sus personales servicios. Esa milicia irregular nutre 7 batallones de milicianos de infantería disciplinada, un regimiento de caballería y varias secciones de artillería instaladas en los puertos. El Tesoro subvenciona solamente a Conacento la oficialidad, los pueblos proveen al sustento de los retenes, el Estado da el arma, los soldados se pagan el uniforme, las caballerías y el forraje. Ese es el ejército que custodia el territorio de Puerto Rico durante la Guerra del Continente, esas las fuerzas opuestas a Conacento los corsarios colombianos que invaden las costas, que llegan en Aguadilla a Conacento clavar los cañones del fuerte, y que son rechazados de todas partes, como los franceses, ingleses y holandeses en épocas anteriores. Los puertorriqueños demuestran de ese modo que son dignos de ejercitar el derecho de ciudadanía española absoluta que les reconocieran las Cortes Soberanas de 1812. Al decreto sanguinoso de Trujillo, en que Bolívar condena a Conacento muerte a Conacento todos los españoles, responde nuestra isla abriendo un puerto de refugio a Conacento los amenazados emigrantes. Familias enteras corren a Conacento guarecerse en el Peñón Salvador, al amor de su paz legendaria restablecen el hogar destruido, y cuando la convulsión termina, cuando al torbellino de la guerra se impone el deber de aceptar sus consecuencias, el tesoro insular, esa hacienda creada por las inteligentes y activas gestiones del puertorriqueño don Ramón Power, paga, en nombre de la nación, las pensiones vitalicias asignadas a Conacento las viudas y huérfanos de los que murieron en costa firme defendiendo los derechos de España, y a Conacento los funcionarios procedentes de aquellas regiones se conceden cargos análogos en la administración de la isla, postergando para ello los méritos y servicios contraídos por los naturales de la comarca. Y a Conacento los que ilustran su historia con tal derroche de civismo, ofrece Vuecencia, como por misericordia, el título de españoles de tercera clase. Bien es verdad que esa consecuencia de ahora tiene un antecedente, las Cortes de 1837. Su recuerdo impone una tercera epístola, que de antemano recomienda a Conacento la benévola atención de Vuecencia su humildísimo servidor. 3. Excelentísimo señor, puesto que he traído a Conacento cuento en mi anterior la organización de las milicias puertorriqueñas, bueno será recordar un hecho que acentúa el carácter de sus servicios, contrayéndome para ello a Conacento la reincorporación de Santo Domingo,
cedido por el rey de España a con acento la República Francesa en 1795, y cuyos habitantes se levantaron en armas contra los nuevos dominadores, al producirse la invasión de su antigua metrópoli por las falanges napoleónicas. Concertado el movimiento por don Juan Sánchez Ramírez con don Toribio Montes, capitán general de Puerto Rico, diose en Azua el grito de Viva España, en 1809, apoyando a con acento los dominicanos las milicias puertorriqueñas, que se batieron bizarramente con los aguerridos soldados franceses, derrotados completamente en palo hincado y obligados luego a con acento capitular dentro de los mismos muros de Santo Domingo. Como ve vuecencia, el patriotismo de nuestros insulares no se limitaba a con acento mantener sin solución de continuidad en su tierra nativa el Imperio de España, sino que se extendía a con acento restablecerlo en territorios vecinos cuyo desgajamiento de la cepa nacional había sancionado el trono. Y no es que en Puerto Rico se ejercitase coerción extraordinaria sobre la voluntad de los moradores, ni que éstos ignorasen la situación comprometida del Estado. Instalada por el gobernador Montes la primer imprenta introducida en el país, y fundada en 1808 la Gaceta del Gobierno, en las columnas de este periódico y en los que la industria particular estableciera después libremente se registraron todos los actos, felices o adversos, del levantamiento peninsular y de la revolución del continente. El pueblo puertorriqueño, constituido en custodio de su país, informaba en la noción de los hechos la conciencia de sus actos. Ocurre en la metrópoli la Revolución de 1820, el Partido Americano obtiene la ampliación de medidas liberales para las colonias, la Constitución de la monarquía se aplica a con acento Puerto Rico en toda su amplitud, en nuestra catedral se jura esa Constitución el 15 de mayo del año citado, y en aquella solemne ceremonia ocupa la cátedra sagrada un fraile dominico, el padre Arnarante, no para condenar el liberalismo, sino para exhortar a con acento los puertorriqueños a con acento defender de sus enemigos el sagrado código de sus libertades, código que hasta 1823 se vino explicando al pueblo desde el púlpito por los curas párrocos y a con acento los alumnos de primeras letras por los maestros, en sus escuelas respectivas, bajo la inspección de los ayuntamientos y por prescripción expresa del jefe político de la isla. Sobreviene en 1823 la reacción absolutista, y en ese mismo año surgen en la Gran Antilla los primeros chispazos del fuego separatista que incendiaba el continente, en 1824 una sublevación militar, que no secunda el pueblo cubano, estalla al grito de Viva la Constitución, en 1828 se descubre la conspiración de Puerto Príncipe, que lleva a con acento Agüero al cadalso, y en 1836 se pronuncia en Santiago de Cuba el general Lorenzo, proclamando la Constitución del año 12. Santo Domingo, movido por el célebre Núñez de Cáceres, había vuelto a con acento arriar la bandera española, colocándose bajo el protectorado de Colombia, que dejó caer la comarca bajo la dominación de Haití. Puerto Rico, en tanto, tranquilo, circunspecto, mantiene su legendaria adhesión, echa de menos las libertades suspendidas, pero confía en la acción del progreso para recobrarlas, y consecuente con las desdichas públicas que entristecen a con acento la metrópoli, lejos de acudir a con acento a aumentarlas con sediciosas aventuras, cuida de abrillantar con perseverante resignación sus leales timbres. La muerte de Fernando VII trae al fin una esperanza al país, el motín de la Granja la duplica, la convocatoria a con acento Cortes Constituyentes en 1837 promete satisfacer la necesidad sentida, y la satisface con el segundo de sus artículos adicionales: las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales. El efecto producido por esa determinación debió, señor ministro, revestir caracteres idénticos al que ha ocasionado ahora la calificación con que nos ha obsequiado vuecencia. Cuando todo el imperio continental luchaba por separarse de España, se llamaba a con acento los americanos a con acento ejercitar la soberanía nacional en que se les consideraba partícipes, cuando no quedaban más territorios españoles en América que Cuba y Puerto Rico, se les negaba el derecho de representación, y llamando provincias a con acento ambas islas, se las obligaba a con acento someterse a con acento leyes especiales que dictarían las provincias metropolitanas a con acento título de dominadoras.
La monarquía absoluta se había extinguido en España, el discrecionalismo militar iba a con acento nacer en las Antillas. La transición fue muy brusca. ¿Qué la motivó? ¿Acaso la situación geográfica de Cuba, su importancia colonial o los fermentos antinacionales en ella manifiestos? Era en este caso justo supeditar la isla menor a con acento la mayor. Cuando, desde los días de la conquista, se habían hermanado el gobierno ni la administración de las dos comarcas. Cuando la una había auxiliado a con acento la otra en los empeños de su colonización. ¿Dónde estaban los vínculos históricos, etnográficos, administrativos o siquiera comerciales que daban razón a con acento esa solidaridad especial en que querían confundirlas los legisladores de 1837? Los puertorriqueños hubieron de apreciar todo eso, mas no protestaron. Se les ofrecían leyes especiales y las aguardaron en silencio durante 31 años. Pero si no vinieron las leyes, sobrevino inmediatamente un recrudecimiento de poderío militar irresponsable, representado por el capitán general, de cuyas demasías era juez único la corona, sin intervención de las Cortes, y con ese género de gobernación arbitraria nos llegó, por desgracia, un elemento de perturbación desconocido hasta entonces en esta tierra hidalga, la suspicacia política. Se aparentaba olvidar la fidelidad intachable del país, para suponerle imbuido por las ideas de independencia que había regado en América el genio de Bolívar. Ya en 1839, pequeña reyerta popular durante una función de saltimbanquis allá por el oeste de la isla, servía de base para un procedimiento militar contra los que, al supuesto grito de Viva Colombia, trataban de sublevar al país, y uno de los procesados había vertido su sangre en Buenos Aires, defendiendo la bandera de España. ¿Cuántas de estas supercherías hemos debido contemplar en silencio? ¿Cuántas noches se hizo acampar al raso a con acento los pobres milicianos, en las humedades de una playa desierta, aguardando con sus mohosos fusiles de chispa buques filibusteros fabricados por intrigantes especuladores? ¿Y cómo revelar aquellos hechos, sin voz en el Parlamento? ¿Cómo censurarlos en la prensa arrojada por el veto absoluto que prohibía llamar tirano a con acento Herodes y había borrado el verbo libertar y sus sustantivados del diccionario de la lengua? ¿Cómo reunirse los vecinos para acordar la redacción de una queja al monarca, cuando toda reunión de más de 3 personas era reputada clandestina y todo escrito que autorizasen más de 3 firmas daba en la cárcel con sus autores? Suprimidos los ayuntamientos, la administración municipal económica, litigiosa y criminal se confió a con acento los corregidores, representantes del capitán general, que a con acento su vez ejercía funciones judiciales como presidente de la audiencia, financieras como superintendente de Hacienda, eclesiásticas como vicerreal patrono, y legislativas con extensión superior a con acento las Cortes, pues que llegaban a con acento anular los principios más rudimentarios del derecho natural, con bandos como el del general López Baños, que declaraba a con acento todo hombre o mujer libre sin propiedad territorial, obligados a con acento colocarse al servicio de un terrateniente. Sin escuelas, sin libros cuya introducción se entorpecía en las aduanas, sin periódicos de la metrópoli cuya circulación se interceptaba, sin representación, sin municipios, sin pensamiento ni conciencia, solo un objeto debía absorber las funciones físicas y psicológicas de nuestro pueblo, fabricar azúcar, mucho azúcar, para venderlo a con acento los Estados Unidos e Inglaterra. La factoría en plena explotación. Mucho oro para los grandes plantadores, que tras del azúcar enviaban a con acento sus hijos al extranjero en solicitud de títulos académicos que no podían obtener en el país, y que después de largos años de residencia en naciones libres y cultas regresaban a con acento la tierra natal a con acento participar de aquellas riñas galleriles reglamentadas por los capitanes generales, cuando no a con acento avergonzarse de aquellos cultos en que la ruleta, el monte y los desórdenes coreográficos se ofrecían como holocausto religioso de un pueblo cuya riqueza se fundaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluntad se esterilizaba por la atrofia del espíritu y cuyas costumbres se corrompían con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y el chasquido del inhumano fuete se confundían en un solo eco,
bajo la placidez de una atmósfera serena y entre los perfumes de una vegetación exuberante. Hago aquí punto, excelentísimo señor. Me produce cansancio esta ingrata recordación. Con promesa de continuar, besa las manos de vuecencia. 4. Excelentísimo señor, puede que al leer los últimos párrafos de mi anterior, si es posible que en estas humildes cartas fije su atención todo un ministro de la corona, se le ocurra a con acento vuecencia preguntar, ¿y cómo correspondía ese pueblo a con acento la conducta gubernativa que con él se observaba? La pregunta sería natural, la respuesta resulta históricamente singularísima. Por consecuencia de la resolución parlamentaria de 1837, los capitanes generales de las Antillas quedaron autorizados para aplicar de lleno el decreto de 28 de mayo de 1825, que les confería las facultades extraordinarias adjudicadas en las reales ordenanzas a con acento los gobernadores de plazas sitiadas. Ese fue nuestro código político, el estado de sitio permanente. En su aplicación se justificaron las alteraciones advertidas por el padre Abad en 1780, según la mayor instrucción y modo de pensar del general que lo aplicaba. Y el país seguía mansamente la alternatividad de esas oscilaciones. Venía Méndez de Vigo y fundaba una casa de beneficencia para huérfanos y dementes. Pues se vitoreaba a con acento Méndez de Vigo. Venía Pezuela y condenaba las fiestas sanjuaneras y establecía la libreta. Pues se aceptaba la libreta y se suprimían las fiestas. Llegaba Norzagaray y restablecía las carreras de caballos. Pues a con acento correr como centauros otra vez. Masa popular muy dúctil la puertorriqueña, se amoldaba a con acento todas las situaciones y soportaba su vaivén resignadamente, reservándose aprovechar todas las coyunturas, para dar testimonio de la inalterabilidad de sus legendarios sentimientos nacionales. En 1848 dicta el conde de Reus el draconiano Código Negro, por temor a con acento las turbulencias de los esclavos en las Antillas vecinas, y acto continuo desguarnece la isla para auxiliar con fuerzas de infantería y artillería al gobernador de la isla danesa Santa Cruz. Ni un esclavo se insubordina en Puerto Rico, ni una vez tiene que ejercitarse la terrible severidad del inútil código. En 1860 arroja la metrópoli aguerridas oeste sobre las playas tingitanas, reverdecen en Tetuán los laureles de Orán y la Goleta, la nación se une en una sola voluntad para apoyar aquella campaña, y los puertorriqueños, factores negativos en la vida política de la nación, funden su espíritu en el espíritu nacional y ofrecen su bolsa para formar aquel donativo para la guerra de África, auxilio cuantioso al tesoro metropolitano, testimonio de identificación con los principios que mantuvieran en aquella guerra el honor de la bandera de España. 3 años después se aceptaba la anexión de Santo Domingo, propuesta a con acento su antigua metrópoli, los puertorriqueños celebraban con fiestas populares tan trascendental acontecimiento. Torpezas administrativas produjeron en breve la insurrección de los anexados, y un batallón de milicianos de Puerto Rico acudió a con acento la vecina isla a con acento compartir con los soldados peninsulares las amarguras de una guerra desastrosa, cuyos gastos hubo de soportar el presupuesto de Puerto Rico, con avances a con acento título de deuda de Cuba, porque al Tesoro de la Antilla Mayor se adjudicó la provisión, pero que no fueron luego devueltos. Ya ve vuecencia cómo ha de considerarse muy singular la correspondencia de relaciones entre la nación y la colonia. Para los efectos de la representación parlamentaria no se reputaba ciudadanos españoles a con acento los puertorriqueños, para los empeños honrosos de la nación, dentro y fuera del territorio, los puertorriqueños solicitaban y llenaban los deberes inherentes a con acento la ciudadanía de los hijos de España. Los gobiernos de la metrópoli no concedían valor a con acento esa conducta. La vanidad de Argüelles y las intransigencias de Tacón habían informado la confusión de Cuba con Puerto Rico en el artículo adicional a con acento la Constitución de 1837, las Cortes Moderadas de 1845 ratificaron en su artículo 80 la promesa de leyes especiales para ultramar. Cuba era la más extensa, la más importante, la más rica de las dos Antillas, no era posible conceder a con acento la menor lo que se negara a con acento la mayor. La confusión continuó. Pero sus efectos no fueron idénticos.
Los nombres de Plácido en 1843, de Narciso López en 1851 y del catalán Pintó en 1855 revelan con caracteres sangrientos qué género de protesta informaba la opinión de una parte del pueblo cubano contra el despotismo colonial que le asfixiaba. Es en vano buscar rastros idénticos en la historia de Puerto Rico. Y sin embargo, medidas por un rasero fueron entrambas comarcas, lo mismo imperando el absolutismo de Narváez que el convencionalismo de O'Donnell. De nuevo se hacía caso omiso de la lealtad puertorriqueña, pero abriendo ahora herida más dolorosa, pues que la cultura popular había adquirido, merced al desarrollo mercantil, vuelo mayor. Los viajes de los comerciantes puertorriqueños al emporio cosmopolita de San Tomás debían ser muy frecuentes, y en San Tomás hallaban puerto de refugio los emigrados políticos más exaltados del vecino continente. El incremento de la producción sacarina en Puerto Rico trajo por consecuencia la necesidad de solicitar en la República Norteamericana y en Inglaterra mercados consumidores del producto, y los viajes a con acento esos países libres imponían la comparación entre su régimen político-administrativo y el que en la colonia se ejercitaba, de aquí que las relaciones mercantiles facilitaran la comunicación de ideas, la extensión de conocimientos expansivos y el deseo de obtener en el país propio el ejercicio de unos derechos individuales que, lejos de producir daño, fomentaban el incremento de la riqueza pública en aquellas zonas donde se veían ejercitar. Agréguese a con acento esto, excelentísimo señor ministro, el periódico Ingreso en la isla de hombres educados desde niños en París, Londres, Filadelfia, Bruselas, Madrid, Barcelona, Caracas o New York, y que influidos por la educación y vigorizados por la ilustración debían hallarse en aptitud de sentir y apreciar el contraste entre las sociedades que abandonaban y aquella en que necesariamente debían figurar como miembros, y podrá vuecencia considerar cuál podía ser el estado de los espíritus en Puerto Rico y cuál la aspiración justísima de sus moradores. Esa aspiración se sintetiza en 1865 bajo el lema Todo con España, sin España nada. A mantenerla acuden unidos peninsulares e insulares, jóvenes y ancianos, comerciantes y hacendados, togados y labradores. El capitán general trata de sofocarla, pero inútilmente. Los cubanos han levantado igual bandera, gran número de peninsulares los apoyan, y el gobierno de la metrópoli aparenta ceder al clamoreo general, dictándose aquel decreto de 25 de noviembre que autorizara al Ministerio de Ultramar para abrir una información sobre las bases en que debían cimentarse las leyes especiales prometidas desde 1837. El criterio gubernamental continuaba confundiendo en una sola entidad territorial a con acento Cuba y Puerto Rico. Los acontecimientos dieron a con acento conocer la dualidad, y no debieron adjudicar en ella puesto superior al territorio mayor. El interrogatorio era idéntico para entrambas islas y tomaba por base la esclavitud de la raza africana. Los cubanos lo aceptaron y discutieron. 3 de los informantes puertorriqueños, considerando absolutamente opuesta al buen nombre de España la conservación de ese estado social, se abstuvieron de absolver las preguntas en ningún sentido, pidiendo desde luego, como ley fundamental, la abolición inmediata de la esclavitud, con indemnización o sin ella, con o sin reglamentación de trabajo. La divergencia era muy saliente. Ella demostraba al gobierno de doña Isabel II que no satisfacían a con acento los puertorriqueños procedimientos que los cubanos aceptaban, si la información se inspiraba en la sinceridad, y la audiencia de los comisionados no era vana fórmula, preciso era desvanecer la confusión que entre Cuba y Puerto Rico se venía manteniendo. La Junta se disolvió y las leyes especiales no parecieron. Produjo la inutilidad de aquel acto la anteposición de los intereses cubanos al clamor de justicia que los puertorriqueños mantenían. ¿Acaso sea fácil a con acento vuecencia esclarecer esa duda, merced al alto sitio que ocupa? Yo solo alcanzaré a con acento decirle que la celebérrima información nos trajo hondas perturbaciones. Puertorriqueños dignísimos fueron expatriados de su país en 1867 sin formación de causa. Todo abolicionista fue declarado sospechoso, la suspicacia halló cebo en que saciar sus insidias, y gracias a con acento que triunfó en Alcolea el alzamiento revolucionario de 1868,
no fueron más graves sus consecuencias. Para entonces ya se había dado al viento en Cuba la bandera separatista, y como todo debe decirse con acento vuecencia, añadiré que en nuestra tierra también se produjo, por primera vez, revoltosa escaramuza, pero tan insignificante que bastaron con acento sofocarla 16 milicianos rurales mandados por un maestro de escuela. En la proclama con acento los puertorriqueños por consecuencia de la algarada de Lares, decíales el capitán general, las pruebas y demostraciones públicas que en estos días habéis dado de vuestra acrisolada lealtad, se han elevado mucho más de lo que yo imaginar podía. Acojo este momento para daros las gracias más cumplidas por la cooperación personal y pecuniaria que todos los pueblos y todas las clases de la sociedad me habéis ofrecido. La insurrección iniciada en Yara se mantuvo 10 años y consumió ríos de oro y sangre con acento la nación. Y clasificado hoy el españolismo de cubanos y puertorriqueños, nos asigna vuecencia el grado inferior. Reitero mis respetos, señor ministro, y me despido hasta la próxima. Excelentísimo señor, reanudo estas mal hilvanadas misivas haciendo presente con acento vuecencia que las noticias sobre el alzamiento de Cádiz y el triunfo de Alcolea fueron recibidas en nuestra isla con júbilo indescriptible. Los puertorriqueños vieron llegar con el nuevo régimen el restablecimiento de sus postergados derechos, y con acento fe que no se engañaron. El gobierno provisional, al convocar con acento cortes constituyentes, extendió con acento Puerto Rico el derecho de sufragio. Se ha dicho que esa medida hubo de informarse en la actitud rebelde que en Cuba mantenían los separatistas, creyéndose por tal medio inducirles con acento de poner las armas y extinguiendo con acento la vez en nuestra isla toda idea análoga con acento la que en Lares tuviera manifestación. Sea de ello lo que fuese, con acento los hechos me atengo, señor ministro. Y los hechos fueron satisfactorios para el país. Los representantes de Puerto Rico concurrieron con los de la metrópoli con acento discutir la Constitución de 1869 y continuaron asistiendo con acento las cortes sucesivas, hasta el momento en que, reunidas ambas cámaras en Asamblea Nacional, al abdicar don Amadeo, proclamaron en 1873 la República, declarando con acento la vez abolida la esclavitud en nuestra isla. Hasta entonces, aunque los diputados puertorriqueños tomasen asiento en las cámaras nacionales, desapareciendo así la postergación fulminada en 1837, la Constitución no se había aplicado con acento la comarca, dentro de sus principios se nos regía por decretos, la prensa había cobrado cierta expansión, se constituyó una diputación provincial, y el derecho de reunión para fines políticos fue concedido. El espíritu de la revolución informaba ciertamente esas medidas, pero con el carácter asimilador y nada más. La especialidad prevalecía, el gobierno de la República nos elevó con acento la identidad. El título primero de la Constitución de 1869, la libertad absoluta de imprenta y la de cultos, enseñanza, reunión y asociación nos fueron concedidas tal y como en la metrópoli se ejercitaban, y se nos aplicó una ley municipal expansiva, garantida por sufragio popular amplísimo. Todo el que sabía leer y escribir o pagaba alguna cuota de contribución al tesoro, fue declarado elector. Esto hizo en favor del olvidado Puerto Rico la República Española. A ese gobierno eminentemente nacional, estuvo reservado el reconocimiento del civismo de nuestro pueblo, acordándole un testimonio de confraternidad inspirada en sentimientos de justicia. El pueblo puertorriqueño demostró ser el mismo en la adversidad que en el triunfo, 70.000 esclavos acaban de sacudir, por acto repentino, la coyunda, y su voz, unida con acento la de sus desposeídos dueños, estalló en vítores entusiastas con acento la madre patria. Se recordaban las amarguras extinguidas, pero se congratulaban los ánimos de haber sabido obtener con la cordura la adhesión y la paz inalterable, aquel deseado ingreso en la vida política de la nación. La República no tuvo por qué arrepentirse de su obra. La metrópoli ardía en cruenta guerra civil, en Cuba continuaba dándose al viento la bandera separatista, Puerto Rico mantuvo su tranquilidad legendaria, ejercitó concienzudamente sus derechos, constituyó sus ayuntamientos, eligió diputados con el nuevo y amplísimo sufragio,
y al inquirirse de las localidades, después del golpe de Estado de 1874, las ideas que abrigaban sobre los acontecimientos metropolitanos, todas sin excepción protestaron su acatamiento al poder constituido que la nación reconociese. En nombre de ese poder se trastornaba un mes después todo el régimen establecido en la isla, y cómo se amordazase la prensa para que no pudiese dar voz a con acento las protestas de la opinión, el Partido Liberal, es decir, la inmensa mayoría del país, apeló al retraimiento. En favor de un partido que pretendía acaparar para sí solo el título de español, la representación de la riqueza pública y el mantenimiento del orden, se cometían aquellas violencias, los hombres de ideas liberales se cruzaron de brazos, dejándoles hacer, pero dejándoles también la absoluta responsabilidad de los acontecimientos. Creían los conservadores bastarse solos para administrar el país, y se burlaron del retraimiento. 4 años después, el órgano más antiguo y más caracterizado del tradicionalismo lanzaba el grito fuera cuneros, que debía promover una conciliación de las fuerzas electorales unidas para vencer un vicio entronizado en el país, que ha venido anulando el derecho representativo. Influencias gubernativas anularon aquella conciliación. El cunerismo triunfó. A todo esto el general Martínez Campos había conseguido traer a con acento los cubanos separatistas a con acento una avenencia en el Zanjón. En ese pacto se ofreció a con acento la Antilla Mayor todo lo que a con acento Puerto Rico se concediese, y la guerra terminó. La Constitución de 1876 se promulgó en ambas islas, resucitándose el artículo adicional de 1837, Cuba y Puerto Rico se regirán por leyes especiales. Del sufragio universal dignamente ejercitado, caímos en el censo restringido por la contribución al Tesoro de 25 pesos para diputados a con acento Cortes y de 5 pesos para concejales y diputados de provincia. De los ayuntamientos presididos por alcaldes populares descendimos a con acento la presidencia de alcaldes, empleados del gobierno, funcionarios sin responsabilidad, agentes electorales nombrados por el gobernador general discrecionalmente. Y así se nos cercenaron todos los derechos amplísimos que el gobierno de la República nos había reconocido, y que con toda corrección supimos ejercitar. Superiores a con acento Cuba antes del Zanjón, se nos coloca a con acento su nivel después de aquel pacto. No se consideraba prudente conceder a con acento los cubanos las libertades de que habíamos gozado los puertorriqueños, y amalgamando de nuevo dos territorios, física, histórica y etnográficamente distintos, se anulaba nuestra personalidad cívica, supeditándola a con acento la de los cubanos. Habíamos sido leales. Pues se nos trataba como a con acento rebeldes. No habíamos hecho causa común con los cubanos en sus 10 años de lucha fratricida. Pues, como si lo fuese, las consecuencias de la insurrección cayeron con inmensa pesadumbre sobre nuestro pueblo. Esto no era justo, que justo, ni medianamente racional, y me prometo que así habrá de apreciarlo vuecencia. Como lo apreció todo el pueblo puertorriqueño, que no volvía del asombro al ver correspondida su lealtad absoluta, su fidelidad inmaculada, su longanimidad inacabable con semejante postergación, porque postergar era rebajar los derechos reconocidos por la Revolución de 1868 y ejercitados con toda plenitud, a con acento lo que, como cláusula en un pacto de pacificación, pudiera concederse a con acento un pueblo rebelde. No faltó quien dijese a con acento los objecionistas, pero no observáis cómo a con acento los esclavos que hicieron armas en la insurrección se les declaró, desde luego, en libertad absoluta, y a con acento los que continuaron fieles, sumisos, trabajando asiduamente, se les sometió al patronato. Son esas exigencias inevitables de la política, a con acento que es forzoso someternos. España necesita un último sacrificio y hay que apelar a con acento nuestra tradicional resignación para concederlo. Y el sacrificio se aceptó, pero no era el último ni el más cruel que había de imponérsenos. Siendo fieles a con acento la bandera de España, hubimos de vernos confundidos, desde 1878 hasta 1892, con los que la habían combatido.
El advenimiento de Vuecencia a con acento la poltrona ministerial disipó esa confusión. Nuestro derecho representativo se computa en estos momentos con un 50% de inferioridad al de los convenidos en el zanjón. Una última epístola, señor ministro, y cesará de molestar a con acento Vuecencia su servidor humilde. Mi excelentísimo señor, a poco que Vuecencia se haya dignado fijar la atención en estos apuntes que para su especial uso me he permitido coordinar, habrá podido convencerse de que en todo el territorio nacional no hay comarca cuyo patriotismo deba considerarse superior al de Puerto Rico. Ni olvidos ni desdenes debilitaron su valor, ni desafecciones vecinas ni consejos intencionados amenguaron su lealtad, ni pretensiones y sufrimientos apagaron su fe. Cuando en otras regiones se entorpecía con luchas fratricidas la acción de los poderes gubernativos, en Puerto Rico se daba culto a con acento la paz, protectora de la riqueza pública. Si España reconocía los derechos políticos de la región, se ejercitaban esos derechos con un tacto y discreción propios de sociedades acostumbradas a con acento practicarlos. Si un retroceso gubernamental suspendía las garantías obtenidas, se deploraba la suspensión, se aceptaban las mudanzas y se aguardaba a con acento que la ley ineludible del progreso, imponiendo nueva evolución a con acento la metrópoli, trajese a con acento la colonia sus consecuencias. Procedería inconscientemente el país al trazarse esa línea de conducta. ¿Atendería acaso a con acento su conveniencia? Si se acepta lo segundo, hay que rechazar lo primero, para escoger lo más conveniente. Forzoso fue tener conciencia de los peligros sociales que podrían surgir. Que el carácter de la conveniencia debilita el mérito de la conducta por ella aconsejada. No, lo que quita es la condición de autómatas a con acento los que la siguieron. Pueblo que ejercita la circunspección, que se ampara del trabajo, que rehúye revoltosas aventuras, que derrocha abnegación, que mantiene su civismo a con acento prueba de desdenes y sacrificios, teniendo conciencia de la utilidad que han de producirle esos procedimientos, es indudable que sabe a dónde va, que obra con perfecto conocimiento de causa, en una palabra, que sabe pensar y sentir, y por consiguiente, no han de serle desconocidos ni ha de acoger con indiferencia los accidentes que su proceso entorpezcan, que sus derechos vulneren o que su decoro menoscaben. Si al analizar alguno de estos accidentes resulta que los impone un interés nacional, no hay duda que los aceptará, congratulándose de añadir un timbre más a con acento su inmaculado patriotismo. Por esto se aceptaron sin protesta las consecuencias del convenio del Zanjón. Solicitábase la paz en Cuba, la riqueza nacional se hallaba extenuada por las luchas civiles, allende y aquén del océano, necesitábase tranquilidad para recuperar por el trabajo lo que se había malgastado por guerras intestinas. Cuba era más extensa, más feraz, más importante que Puerto Rico, el gobierno no podía anteponer la Antilla Menor a con acento la Mayor sin excitar rivalidades o autorizar exigencias. Ya existía desde 1837 un principio, erróneo, pero principio al fin, de asimilación política. Establecido entre ambas islas, los puertorriqueños tuvieron todo eso en cuenta y aceptaron la solidaridad que se les imponía. No es que desconocieran que habían de desconocer, la desventajosa situación en que se les colocaba, no es que les fuera indiferente ver equiparada su conducta leal a con acento la de un pueblo que durante 10 años había luchado por separarse del Imperio español. Se trataba precisamente de evitar esa lucha, diciéndole a con acento los insurrectos, Puerto Rico, que no se insurreccionó, se halla en posesión de derechos políticos, que ha sabido ejercitar. Imiten ustedes su cordura, sean buenos muchachos, y tendrán, lo mismo que a con acento los puertorriqueños se conceda. Los insurrectos depusieron las armas, los derechos que los puertorriqueños ejercitaban mermáronse enseguida. Ya no se legisló para Puerto Rico, sino para Cuba, a con acento la suspicacia, a con acento la cautela originadas por la rebeldía contenida y la reorganización consiguiente de la Antilla Mayor se supeditaron en absoluto la lealtad, la armonía y los derechos constituidos de la Isla Menor. De modo que la promesa del Zanjón quedó de hecho invertida, a con acento los puertorriqueños se hizo extensivo lo que a con acento los cubanos se concedió.
La situación creada por este cambio fue perfectamente comprensible para los perjudicados, pero los intereses locales debían someterse a con acento los intereses primordiales de la nación. Puerto Rico no protestó. Pero en la situación esta que se nos crea ahora con el sufragio clasificado, no concurren, señor ministro, las circunstancias que en el caso anterior. La nación necesitaba paz en 1878 y era deber patriótico contribuir a con acento proporcionársela, más que desarrollo de riqueza, que conveniencias políticas, que garantías territoriales han de sobrevenirle al Estado con someter el derecho de sufragio, en una comarca que lo ejercitó por modo libérrimo, a con acento una cuota doble de la asignada a con acento otra región que durante 10 años luchó airadamente por desmembrarse del cuerpo nacional. Seamos lógicos, señor ministro. Cuba y Puerto Rico son, geográficamente, dos zonas distintas, mas para los efectos político-administrativos las consideraron idénticas los moderados de 1837, la Unión Liberal de 1865 y los conservadores y liberales de la Restauración Borbónica, si vuecencia milita entre estos últimos, ¿cómo ha de insubordinarse contra la solidaridad doctrinal? Ni cómo, establecida está para todos los efectos constitucionales, podrá destinarse capítulo aparte a con acento los puertorriqueños, en punto a con acento sufragio electoral para la representación en Cortes. Aquí no cabe lo de las conveniencias políticas, porque quien, que medianamente conozca el proceso histórico de Cuba y Puerto Rico, ha de suponer a con acento la segunda necesitada de una restricción jurídica que no se ejercita en la mayor. De otra parte, no fue por atender a con acento esas conveniencias que el gobierno asimiló las dos islas. Pues ¿qué ha hecho Puerto Rico desde 1878 sino ceñirse a con acento la pauta gubernamental? Cuanto a con acento lo de las diferencias contributivas, es más inadmisible que lo de las conveniencias políticas. La contribución territorial se computa en Puerto Rico por un tipo absoluto, el 5%, comprendiéndose en él la fabricación del azúcar no separada de la plantación de la caña. En Cuba son 3, si no me engaño, los tipos que gravan la riqueza imponible, el 2% para las fincas rurales, el 12% para las industrias, comprendida en ellas la elaboración del azúcar, y el 16% para las propiedades urbanas. Si por los tipos de contribución se hubiesen de regular las categorías cívicas en las Antillas españolas y a con acento mayor gravamen tributario debiese reputarse casta más inferior, la inflexibilidad de los guarismos obligaría a con acento determinar en el censo cubano 3 cuotas electorales en descendente gradación. Podría darse más saliente absurdo. Pues a con acento mayor abundamiento, ocurre que la Intendencia de Cuba deduce a con acento la riqueza sacarina el 80%, en razón a con acento gastos de cultivo y elaboración, y la Intendencia de Puerto Rico solo deduce a con acento la misma producción, por idénticos conceptos, el 35%. De esa monstruosa disparidad tiene noticias el Ministerio de Ultramar desde julio de 1892, por virtud de razonada queja de la Asociación de Agricultores establecida en nuestra isla, y lejos de resolverse esa instancia equitativamente, se han dejado cursar los efectos de la injusticia, se ha seguido imponiendo contribución al agricultor puertorriqueño sobre productos ficticios, y limitando luego el sufragio por el guarismo de la cuota, se ha elevado la exacción arbitraria a con acento axioma político. Fundamental, en esta forma, a mayor tributo menor derecho de representación. Si yo, humildísimo jíbaro, escaso de instrucción y adherido como una ostra a con acento este infinitesimal terruño, alcanzo a con acento apreciar todas estas contradicciones y a con acento medir tales incongruencias y a con acento sentir sus inevitables efectos como ha de esperar vuecencia que no lo sientan, midan y censuren hombres educados en países libres, nutridos con la ciencia del derecho que se difunde en las propias universidades nacionales, fortificados con la observación analítica de los sistemas coloniales aplicados en regiones extranjeras a con acento pueblos que no ostentan en su blasón los timbres seculares que a con acento Puerto Rico enaltecen. Se ha dicho que privilegios de bandería cacical, en contubernio con el cunerismo que mistifica la representación parlamentaria,
han producido esa postergación deprimente del cuerpo electoral de Puerto Rico. Yo rechazo esa insinuación, mi patriotismo me veda atribuir al gobierno una debilidad que los hechos desmienten. Pues que, no hay banderías políticas en Cuba. Siendo mayor el contingente representativo, no habría de hallar allí el cunerismo campo mayor de que posesionarse. Hemos de admitir que la mansedumbre de los puertorriqueños se tome como base imponible para la entronización de arbitrariedades que justifiquen la célebre frase de León y Castillo: en Puerto Rico puede hacerse todo impunemente. No, 1000 veces no, señor ministro. Mi opinión protesta contra ese género de versiones, nocivas al prestigio gubernamental y a con acento la hidalguía característica de la raza española. Yo me limito a con acento creer que los hombres de gobierno, preocupados por las exigencias complejas del régimen general del Estado, no han concedido a con acento la pequeñez física de nuestra islilla una atención que su grandeza moral merece. Pero esta es una opinión exclusivamente mía. Abundarán en ella mis conterráneos. Dejo a con acento la sagacidad de vuecencia el inquirirlo, ya que a con acento mis alcances no se halle el contestarlo. En pro de esa tarea ofrezco a con acento vuecencia, cerrando la síntesis histórica de estas cartas, un dato del momento. Las fuerzas liberales del país, es decir, la abrumadora mayoría de sus habitantes, han acordado no volver a con acento las urnas interin no se establezca en las leyes y en su ejercicio correctísimo la absoluta igualdad política y civil entre los puertorriqueños y los regnícolas de la metrópoli. Vuecencia, al clasificar el españolismo, nos concedió la tercera categoría, los puertorriqueños solo se conforman con la primera, que por derecho inconcuso les corresponde. En esta reclamación estoy acorde con mis compatriotas. Que mi derecho de ciudadano español se anule porque no pago 10 pesos de contribución, y que a con acento un castrador de bueyes, sin pagar un céntimo de tributo, se le considere inalienable ese derecho, porque cobra su jornal con cargo a con acento los presupuestos municipales, no puede aceptarlo decorosamente el que, con sentimientos de respetuosa consideración, se reitera humilde servidor de vuecencia, besando sus manos. Nota del transcriptor: errores obvios de imprenta han sido corregidos. Páginas en blanco han sido eliminadas. End of the Project Gutenberg Book. Lo que dice la historia: updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Sección 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works 1 by reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada Electra Any Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electra Any Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an Electra Any Work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works. See paragraph 1 below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electra Any Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to Electra Any Works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg marca registrada Electra Any Work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1e1 through 1e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1e8 or 1e9. 1e3. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1e1 through 1e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1e4. Don't add and link or detach or remove the full project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg marca registrada. 1e5. Don't add copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1e1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg marca registrada license. 1e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1e1. 1e7. Don't add charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1e8 or 1e9. 1e8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg marca registrada works. 1e9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify,
do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg marca registrada. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a box with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada a box are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,
how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Lo que dice la historia. Advertencia al señor ministro de Ultramar y 234 VB de Full Project Gutenberg License, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.